Buen día a todos. Espero que todos estén bien, tratando de ser cada día un poquito mejor. Porque, bueno, salvar una vida y evitar secuelas son cosas que no tienen precio. Y, paradójicamente, estos beneficios a valores materiales son la mayoría de las veces impagables por los pacientes e incobrables para un médico. Un médico que, de todos modos, busca permanentemente entender y definir por qué un paciente está como está y cómo se soluciona el problema. Es enorme sin duda la responsabilidad que como médicos tenemos frente a un paciente que ingresa a una unidad de cuidados intensivos y es indispensable la formación continua y la capacitación. Durante el transcurso de esta diplomatura venimos aprendiendo de manera continua y a pasos agigantados, acrecentando nuestro acervo cultural respecto a la fisiopatología, iluminándonos en el camino diagnóstico y brindándonos el conocimiento apropiado del arsenal terapéutico para su uso apropiado. Agradezco entonces la invitación a compartir conocimientos y experiencia desde la docencia de esta diplomatura. Mi nombre es Pablo Montoya, soy médico cardiólogo, electrofisiólogo y me desempeño como jefe de electrofisiología cardíaca en el Sanatorio 9 de Julio, como parte del staff de la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes en Tucumán y como cardiólogo también en esta institución. Vamos a hablar hoy acerca de cardiopatía y embarazo. Durante el embarazo se producen una serie de cambios. A nivel hematológico hay un mayor número de glóbulos rojos y de glóbulos blancos. Hay menos proteínas plasmáticas, especialmente albúmina, y es importante tener en cuenta un aumento del fibrinógeno y de los factores de la coagulación que condicionan un estado de hipercoagulabilidad. Hipercoagulabilidad que se verá favorecida además por la compresión de la vena cava inferior y de las venas pelvianas por el útero gestante, que en consecuencia elevará la presión en las venas de los miembros inferiores, generando éxtasis sanguíneo a ese nivel. Esa misma compresión puede afectar también al aparato urinario, con dilatación y elongación de los uréteres. También a nivel urinario tendremos aumento de la tasa de filtrado glomerular y del volumen plasmático. Hay modificaciones metabólicas por un estado prodiabetogénico, con hiperinsulinemia y mayor resistencia a la insulina, además de glucosuria fisiológica. A nivel respiratorio, hay elevación del diafragma con disminución de la capacidad residual funcional y de la reserva de oxígeno. Hay aumento del volumen corriente y hay alcalosis respiratoria. A nivel digestivo tendremos aumento de la presión intraabdominal y de la fosfatasa alcalina. También hay modificaciones hormonales. Las glándulas suprarrenales se hipertrofian con aumento de glucocorticoides, de cortisol y de mineralocorticoides. Las tiroides generan aumento de T3 y de T4 y puede aparecer un pequeño bocio fisiológico. Y a nivel de la hipófisis hay aumento de prolactina. Durante el embarazo normal también se producen una serie de cambios cardiovasculares que están destinados a cubrir las mayores necesidades metabólicas que tienen todos los tejidos del cuerpo de la mujer embarazada y el producto de esa gestación, al que deberá por un lado mantener y hacer crecer y por otro lado liberarlo en el momento del parto, con lo que todo el sistema cardiovascular de la mujer deberá estar preparado para ese momento trascendente para la madre, para el hijo y en definitiva para la preservación de toda la humanidad. Esto es producto de un remodelamiento progresivo y programado de expansión del sistema cardiovascular, con dilatación del corazón, con diámetros auriculares y ventriculares aumentados, dilatación de la aorta, de los vasos de resistencia renales y placentarios y del sistema venoso. En consecuencia, aumenta el retorno venoso y con ello la precarga a un corazón que está más dilatado, lo que incrementa directamente el volumen sistólico, a lo cual también contribuyen precozmente los estrógenos.
fíjense cómo el volumen sistólico se incrementa de 65 a 85 mililitros hacia las 20 semanas de edad gestacional. Por otro lado, hay una disminución de la resistencia vascular pulmonar y de la resistencia vascular periférica o sistémica. Ahora bien, esta baja resistencia vascular se da en mayor proporción que el aumento del volumen sistólico, con lo cual hay una tendencia a la disminución de la presión arterial media, disminución de la presión arterial sistólica y de la presión arterial diastólica, predominio de la diastólica, alcanzando su pico más bajo entre las 16 y las 24 semanas de edad gestacional. Este descenso de la presión arterial provoca, mediante el reflejo de vasoreceptores, un incremento en la frecuencia cardíaca que contribuye con el aumento del gasto cardíaco. Recuerden que gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco en la embarazada está aumentado a expensas entonces del aumento del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Este incremento del gasto cardíaco es notorio ya desde las 5 semanas de edad gestacional y alcanza sus valores más elevados hacia las 16 a 20 semanas de edad gestacional, llegando hasta un 50% por encima de los valores previos al embarazo. Ahora bien, el aumento del gasto cardíaco por un lado y el aumento de la frecuencia cardíaca por el otro aumentan la carga de trabajo para ese corazón, que en consecuencia requiere más energía y más consumo de oxígeno. Nuestras madres y abuelas estuvieron embarazadas alguna vez, probablemente muy jóvenes. Antes el promedio de edad de embarazo era de 15 a 17 años. Hoy, por el ritmo de vida actual y el nivel de exigencia de la sociedad y por cuestiones culturales, hay retrasos en el deseo de ser madres y las edades de gestación tienden a ser cada vez mayores. Así, hoy hay mujeres que tienen su primera gesta a los 35 o 40 años, con un aumento en la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular, sobre todo hipertensión arterial, diabetes y obesidad, con lo que hay más posibilidades de que se presenten embarazadas con cardiopatías adquiridas como la isquémica, entre otras. Además, por los avances de la medicina, las mujeres con patología cardíaca, miocárdica, valvular o canalicular, patología vascular, aórtica, hipertensión arterial sistémica o pulmonar, o con cardiopatías congénitas, corregidas parcial o totalmente, todas han mejorado su sobrevida y hoy alcanzan la edad fértil y los embarazos son posibles. A esto, encima le tenemos que agregar que, si bien la función reproductiva de la mujer acaba unos 5 años antes que el final de las menstruaciones, una mujer que lleva un año sin menstruar, que ya no tiene función ovárica, si quiere tener hijos, puede recurrir a óvulos de una mujer joven. Y más allá de que sea aconsejable o no, la técnica hoy lo permite. Y la cardiopatía durante el embarazo puede influir en la mortalidad materna. Permítame algunos comentarios respecto a mortalidad materna. Muerte materna es la defunción de una mujer embarazada o dentro de los 42 días posteriores al embarazo, a causa relacionada o agravada con el embarazo. En 1985, un estudio realizado por la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, junto con la Dirección de Estadísticas de Salud, confirmó la existencia de un subregistro, y en el 2002 otro estudio también encontró subregistro debido a deficiencias en la certificación médica de la causa de muerte en el informe estadístico de defunción. En un estudio nacional realizado en 2018 se encontró que el porcentaje de omisión en el año 2014 fue del 14%. Es por esto que la Dirección de Estadísticas e Información de Salud trabaja en la capacitación constante y la vigilancia con comités de mortalidad materna para mejorar la calidad de la información. La razón anual de mortalidad materna ha disminuido en los últimos 30 años a nivel nacional. Y a nivel provincial también ha disminuido en los últimos 15 años,
con mejora en los resultados fundamentalmente a partir del 2013, momento desde el cual, creo yo, la capacitación continua de los distintos actores, fomentada desde niveles ministeriales y dirigenciales, se ha convertido en una constante que me ha tocado percibir personalmente, fundamentalmente a nivel de terapia intensiva, permitiendo que en el 2018 la razón de mortalidad materna en Tucumán esté por debajo de la media nacional y sea una de las más bajas del país. ¿Y por qué menciono esto? Simplemente porque la presencia de cardiopatía durante el embarazo influye en la mortalidad materna y en la morbilidad materna. De hecho, en los países occidentales, la cardiopatía es ahora la principal causa de muerte materna durante el embarazo. Las cardiopatías congénitas son, de todas las cardiopatías, las más frecuentes durante el embarazo, llegando a ser a 2/3 en Estados Unidos y Europa, con predominio de las lesiones que son por cortocircuito, es decir, shunt. La hipertensión pulmonar ocupa el 5% de las cardiopatías durante el embarazo. Las patologías aórticas, hereditarias o adquiridas, como un aneurisma, una disección, pueden empeorar y complicar un embarazo y asociarse con una elevada mortalidad. Tanto la enfermedad de las válvulas nativas como la presencia de válvulas protésicas conllevan problemas específicos durante el embarazo que veremos más adelante. El embarazo se asocia también con un aumento del riesgo de enfermedad arterial coronaria, y si bien los síndromes coronarios agudos y los infartos que complican un embarazo son poco frecuentes, cuando se presentan pueden ser muy graves. Las miocardiopatías de distintas etiologías, tanto hereditarias como adquiridas, y las canaliculopatías son poco frecuentes, pero suponen también causas graves de complicaciones cardiovasculares durante el embarazo. Una miocardiopatía, la miocardiopatía periparto, es particularmente importante por su gravedad y fisiopatología relacionada directamente con el embarazo. Por último, y como ya sabrán, los trastornos hipertensivos son los episodios cardiovasculares más frecuentes durante el embarazo y ocurren en un 6 a 8% de todos los embarazos. Todas estas afecciones cardiovasculares pueden predisponer a la aparición de nuevas arritmias, a empeorar las ya preexistentes, a desencadenar cuadros nuevos de insuficiencia cardíaca, a descompensar cardiopatías preexistentes, conocidas o no por la madre, que previa al embarazo tal vez estaban en situación estable pero que empeoran durante la gestación. Además, como dijimos, por el estado de hipercoagulabilidad del embarazo puede aumentar la incidencia de tromboembolia. Por último, hay que decir que, especialmente en el caso de la hipertensión arterial con el embarazo, el problema fundamental es una disfunción vascular sistémica con todas sus formas, como también ya veremos. Todo con consecuencias graves no solo para la madre, sino también para el feto. Tengan en cuenta que la disfunción cardíaca materna está relacionada con un flujo útero-placentario alterado y un desarrollo fetal subóptimo, con posibilidad de retardo de crecimiento intrauterino, desarrollo de embrio o fetopatías, a veces ligadas a conductas diagnósticas o terapéuticas, a abortos, a partos prematuros y al óbito fetal. Antes de ver cada una de estas cardiopatías, debemos decir que no todas tienen igual riesgo. La Organización Mundial de la Salud clasificó a las pacientes en 4 grupos de riesgo según la cardiopatía de base. Las del grupo 1 tienen leve aumento de la morbilidad y no en la mortalidad. A este grupo pertenecen pacientes con estenosis pulmonar leve, ductus pequeño, prolapso mitral, cardiopatías congénitas simples como una comunicación interauricular o una comunicación interventricular reparadas con éxito, o extrasístoles supraventriculares o ventriculares aisladas. Las del grupo 2 tienen moderado aumento de la morbilidad y ya incrementan la mortalidad materna. Aquí entran las CIA o CIB no operadas, los FALOT operados,
las taquicardias supraventriculares y los Turner sin dilatación aórtica. En el grupo 2-3 están las miocardiopatías hipertróficas y la coartación de aorta, entre otras. Y en los grupos 3 y 4 ya las pacientes tienen un riesgo muy alto de mortalidad materna y de morbilidad grave, como es el caso de pacientes con deterioro de la función sistólica ventricular izquierda, pacientes que ya tienen el antecedente de una miocardiopatía periparto en embarazos previos, pacientes con estenosis mitral o estenosis aórtica grave, pacientes con prótesis valvulares mecánicas, con dilatación aórtica grave o con hipertensión pulmonar. Muy bien, veamos entonces las cardiopatías congénitas. ¿Son frecuentes? Sí, y cada vez más. Menos del 1% de los nacidos vivos tienen cardiopatía congénita. Estos pacientes en la década del 80 tenían una expectativa de vida más bien baja, dependiendo, como es obvio, de la gravedad de las lesiones. Pero actualmente, con el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas y con un mejor cuidado médico, ya estos pacientes, incluso con lesiones complejas que fueron tratados durante la infancia, alcanzan la edad reproductiva. Pero los portadores de cardiopatía congénita tienen un camino difícil por recorrer. Es una enfermedad crónica, de por vida, con necesidad de reintervenciones y reoperaciones, hospitalizaciones, ingresos a urgencias, recurrencias, intolerancia de ejercicio y peor calidad de vida. Tienen una necesidad de seguimiento médico de por vida y mayor riesgo de hipertensión arterial, de complicaciones neurológicas, coronarias, síndromes aórticos, de infecciones, de arritmias y hasta de muerte súbita. Entonces, si una mujer con cardiopatía congénita se embaraza y tiene más riesgo de sufrir complicaciones en el embarazo, tiene más morbilidad, tiene mayor mortalidad materna y tiene más riesgo también de complicaciones fetales y neonatales que incluyen la posibilidad de heredar la cardiopatía congénita. Son muchos los tipos de cardiopatía congénita. La más frecuente al nacer, si no consideramos la válvula aórtica bicúspide, es la comunicación interventricular. Pero muchas de estas C y B se cierran solas antes del año de edad y la distribución del tipo de cardiopatía congénita en el adulto es como se ve en la tablita esta. En la mayoría de los casos, la comunicación interauricular seguida por la C y B, la persistencia del ductus arterioso permeable, la cortación de aorta y en menor frecuencia la tetralogía de Fallot, la estenosis valvular pulmonar y la transposición de grandes arterias. De las comunicaciones interauriculares, la más frecuente es la de tipo ostium secundum. Aquí hay un shunt que va de izquierda a derecha y en consecuencia habrá una sobrecarga de volumen en cavidades derechas que con el tiempo puede generar elevación de la resistencia vascular pulmonar e hipertensión pulmonar. La mayoría de estas pacientes llegan al embarazo ya reparadas. El cierre percutáneo de la CIA es posible en caso de ostium secundum, pero raramente es necesario durante la gestación. En general, estas pacientes, cuando no tienen hipertensión pulmonar, toleran bien el embarazo, pero se debe recordar que existe el riesgo de embolia paradojal, por lo que se debe tener muchísimo cuidado y evitar la presencia de aire en las vías endovenosas, evitar también el éxtasis venoso con el uso de medias compresivas y recomendar el reposo en decúbito lateral izquierdo. Además, por la dilatación auricular y más si fueron ya reparadas, por la cicatriz de la canulación y las suturas, estas pacientes tienen más posibilidades de presentar arritmias auriculares, a veces por macro reentrada, como son los aleteos de cicatriz. También estas pacientes tienen mayor frecuencia de preeclampsia. Las comunicaciones interventriculares pueden ser de distintos tamaños, formas y localizaciones. Pueden ser únicas, pueden ser múltiples y pueden estar asociadas o no a otras malformaciones. En este caso el shunt es de ventrículo izquierdo a ventrículo derecho y esto genera un hiperflujo pulmonar con aumento del retorno venoso y sobrecarga de volumen en aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Entonces, comportándose como una cardiopatía izquierda,
puede elevar la presión del lecho vascular pulmonar con signos de congestión e insuficiencia cardíaca y puede conducir al desarrollo de enfermedad vascular pulmonar con resistencia vascular pulmonar elevada y síndrome de Eisenmenger, ya con alteración en la relación QP-QS, con un flujo de derecha a izquierda y cianosis. En estos casos hay más riesgo de endocarditis también. Y en el caso de las comunicaciones interventriculares perimembranosas que están más cerquita de la válvula aórtica, estas pueden generar un prolapso de una cúspide valvular aórtica, produciendo una insuficiencia aórtica progresiva. Ahora, en la mayoría de las embarazadas con C y D que son únicas y pequeñas, estas toleran bien el embarazo. El ductus arterioso persistente es frecuente en recién nacidos prematuros, cuando no se cerró solito él mismo a las pocas horas del nacimiento. Y en este caso comunica la aorta con la arteria pulmonar generando un característico soplo continuo. Al igual que, como hablábamos recién, en el caso de la CIB con un shunt de izquierda a derecha, esto genera sobrecarga de cavidades izquierdas y puede evolucionar con hipertensión pulmonar. Aunque no es lo frecuente, pueden diagnosticarse en la vida adulta en caso de ductus pequeños, o por el contrario, pueden ya venir pacientes con Eisenmenger. Si es que las pacientes no tienen hipertensión pulmonar, pueden tolerar bien el embarazo. Ahora, si ya tienen hipertensión pulmonar, y no. La coartación de aorta es un estrechamiento de la aorta proximal, por debajo del nacimiento de la arteria subclavia izquierda. A nivel proximal, hay un aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo y esta sobrecarga de presión puede generar hipertrofia ventricular izquierda y dilatación ventricular izquierda con insuficiencia cardíaca. También puede generar hipertensión arterial en la parte superior del cuerpo, incluyendo el cerebro. Durante el embarazo, las pacientes con coartación de aorta que no han sido corregidas tienen más riesgo por los cambios de la gravidez, más riesgo de ruptura o de disección de aorta. Además, debe controlarse estrictamente la hipertensión arterial porque tienen más riesgo de preeclampsia, de eclampsia, de ruptura y aneurisma intracraneal. Y a nivel distal, a nivel distal hay hipoperfusión con disminución de pulsos femorales y acidosis metabólica. En la mujer embarazada se deberá evitar la hipoperfusión placentaria. La anomalía de Ebstein, de manera simplificada, consiste en el desplazamiento apical de la válvula tricúspide con atealización del ventrículo derecho e hipoflujo pulmonar. Puede estar asociada o no a una comunicación interauricular. Puede estar asociada a trastornos de conducción en la rama derecha y a arritmias auriculares por dilatación y fibrosis de la aurícula, y fundamentalmente puede coexistir con la presencia de múltiples vías accesorias con riesgo de fibrilación auricular preexcitada y muerte súbita. En caso de que hayan requerido cirugía y prótesis tricuspidea, obviamente requieren anticoagulación con todo lo que eso implica. La obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho puede ser supravalvular, valvular, infundibular o subinfundibular. Puede estar asociada a otras anomalías o puede estar aislada. En todos los casos, aumenta la poscarga con sobrecarga de presión en el ventrículo derecho. Puede generar insuficiencia cardíaca por disfunción del ventrículo derecho y también arritmia. La necesidad de una intervención depende de la severidad, que se correlaciona con un gradiente máximo superior a 64 milímetros de mercurio y con la presencia o no de síntomas. Puede o podría realizarse una valvulotomía percutánea con balón durante el embarazo, pero la verdad que esto es raramente necesario. Las pacientes, cuando están asintomáticas, toleran bien el embarazo. La profilaxis antibiótica contra endocarditis se recomienda solo para pacientes que tienen alto riesgo. ¿Y qué pasa en pacientes con tetralogía de Fallot? La tetralogía de Fallot es la consecuencia de una desviación hacia adelante del tabique interventricular que resulta en 4 cosas.
una CIB que no es restrictiva, es decir, no es pequeña, un cabalgamiento de la aorta inferior al 50% por encima del tabique interventricular, una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho y su consecuente hipertrofia ventricular derecha. A veces es parte de otro síndrome más complejo, pero en la mayoría de los casos no lo es. Y el problema aquí es que hay un hipoflujo pulmonar por un lado, y hay mezcla de sangre no oxigenada con sangre oxigenada en la aorta y la consecuente cianosis por otro lado, con presiones igualadas en ambos ventrículos e hipertrofia ventricular derecha. Estos pacientes, cuando son chiquitos, requieren en algunos casos una cirugía paliativa con una anastomosis sistémico pulmonar, como pueden ver aquí arriba en el cuadrito a la derecha, para aumentar el flujo pulmonar antes de la reparación. ¿Y en qué consiste la reparación definitiva? En el cierre de esa comunicación interventricular y en el alivio de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, que se puede hacer con la resección del infundíbulo y una valvulotomía pulmonar, en algunos casos con parches transmurales para agrandar el paso entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Ahora bien, no todas las cirugías son perfectas. Puede quedar siempre algo de insuficiencia pulmonar, puede quedar una estenosis pulmonar periférica, o sea, un poquito más allá de la válvula, puede quedar una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho que sea residual, puede haber una CIB residual también, una insuficiencia aórtica, una insuficiencia tricuspidea, o puede haber disfunción ventricular izquierda o ventricular derecha e insuficiencia cardíaca. Además, puede haber también trastornos en la conducción con disincronía interventricular. Recuerden que muchas de estas pacientes quedan con un bloqueo completo de rama derecha. Pueden también tener arritmias auriculares, arritmias ventriculares en forma de taquicardia ventricular monomorfa sostenida y hasta pueden hacer muerte súbita cardíaca. Además, hay más riesgo de endocarditis y requieren profilaxis antibiótica en caso de procedimientos odontológicos, sobre todo aquellas pacientes a las que ya se colocó una prótesis pulmonar o que tienen cianosis. Y el feto, bueno, el feto tendrá riesgo de retardo de crecimiento intrauterino y de heredar una cardiopatía congénita también. Si la paciente embarazada tiene un falot reparado y no tiene ninguna repercusión hemodinámica ni lesiones residuales, la tolerancia del embarazo puede ser aceptable. No obstante, es una clase 2 de la clasificación de riesgo de la OMS. La transposición de las grandes arterias se caracteriza por una concordancia AB y discordancia ventrículo-arterial. Esto es, la arteria aorta se origina del ventrículo derecho y la pulmonar se origina del ventrículo izquierdo. La simple tiene solamente esto, y la compleja está asociada a otra anomalía como una comunicación interventricular, una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho o una coartación de aorta. Estos pacientes solamente pueden llegar a la adultez si es que son reparados cuando son chiquitos. Las primeras cirugías, por la década del 60, usaban la técnica de Senning y Mustard, llamada switch auricular, que consistía básicamente en la resección del septum interauricular y el redireccionamiento del flujo de las venas pulmonares que llegaban a la aurícula izquierda mediante un parche de pericardio. Los pacientes andaban bien, pero con muchas potenciales complicaciones a largo plazo como disfunción del ventrículo derecho, muchas veces el parche se retraía y fundamentalmente generaba un gran sustrato para arritmias macro-reentrantes. A partir de la década del 70, del 75 básicamente, se usa más el switch arterial, con anastomosis directa de los grandes vasos y reimplante de las coronarias. Las mujeres que están embarazadas y tienen transposición de grandes arterias tienen riesgo de disfunción del ventrículo derecho e insuficiencia cardíaca y, como ya se dijo, riesgo de arritmias, a veces potencialmente mortales. Están en el grupo 3 de la clasificación de riesgo de la OMS y el embarazo debe desaconsejarse si es que hay disfunción del ventrículo derecho. Para el feto también hay riesgo de bajo peso y de parto prematuro. Pocas palabras en esta charla acerca de los enormes avances en el laboratorio de hemodinamia, que pasaron de solo diagnosticar a tratar diversas patologías por vía percutánea,
Y hoy es posible tratar valvulopatías, defectos septales, fístulas y lesiones residuales de cirugía, ya sea mediante balones, colocación de stent valvulados o con dispositivos de cierre o coil. Todos estos procedimientos son factibles, pero la verdad es que raramente son necesarios durante el embarazo. En la cardiopatía congénita, las arritmias son el principal motivo de hospitalización. Taquicardias auriculares, taquicardias ventriculares, muerte súbita cardíaca están relacionadas con la cicatriz quirúrgica y con el deterioro hemodinámico progresivo. Muchas veces es necesario realizar ablación por radiofrecuencia y el cardiodefibrilador debe considerarse ante muerte súbita cardíaca, taquicardia ventricular sostenida, síncope inexplicado o baja fracción de eyección. Este es el trazado electrocardiográfico de una paciente que tuvimos en maternidad con una tetralogía de Fallot que estaba permanentemente con un aleteo, con una conducción AB variable, pero que eventualmente conducía 1-1 y generaba esta taquicardia mal tolerada y que requirió cardioversión eléctrica. Aquí podemos ver más claramente las ondas F del flutter. Aquí se ve cómo mejora ya la conducción nodal AB y finalmente se ve cómo conduce 1-1 produciendo esta taquicardia muy sintomática y con descompensación hemodinámica. Por otro lado, hay que tener en cuenta la estrecha relación anatómica que existe entre el sistema específico de conducción con las válvulas y el septum membranoso. Es por esto que, como consecuencia de la reparación de cardiopatías congénitas, es posible el daño del sistema de conducción normal, especialmente el cierre de comunicación interventricular con parches para corrección de tetralogía de Fallot, con una incidencia de bloqueo AB completo postquirúrgico del 1 al 3%. Y también hay cardiopatías congénitas que se asocian a bloqueo AB completo independientemente de que tengan o no una corrección quirúrgica, como es el caso de, por ejemplo, un canal AB. Dijimos entonces que puede haber consecuencias fetales como el retardo de crecimiento intrauterino y alteraciones en el flujo. ¿Cómo las podemos evaluar? En el feto, mediante biometría, utilizando la ecografía fetal por un lado y con Doppler de las arterias uterinas, del cordón umbilical y a nivel cerebral fetal por otro. E insisto, las consecuencias maternas van a estar ligadas al desarrollo de insuficiencia cardíaca, de arritmias, de tromboembolia y disfunción vascular sistémica o pulmonar. Con respecto a esto último, la hipertensión pulmonar, el caso del Einstein-Menger, tenemos que decir que en el caso de cortocircuitos de izquierda a derecha que no son corregidos, con el paso del tiempo pueden elevar la resistencia vascular pulmonar con desarrollo de hipertensión pulmonar e inversión de la dirección del Shunt, que pasa a ser de derecha a izquierda, con cianosis, con hipoxia, aumentando el riesgo de embolia paradojal, de disfunción ventricular izquierda, de insuficiencia cardíaca, además de trombocitopenia, endocarditis y mortalidad materna elevada. El problema aquí es que este daño vascular ya es irreversible y ya no sirve la corrección del defecto original, con lo que el tratamiento pasa a ser solo sintomático con inhibidores de la fosfodiesterasa y prostanoides, así como con la eventual necesidad de un trasplante cardiopulmonar. ¿Y qué pasa con la hipertensión pulmonar? Desde el 2018 se considera hipertensión pulmonar cuando la presión arterial pulmonar media supera los 20 milímetros de mercurio. La hipertensión pulmonar puede complicar la mayoría de las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, provocando un deterioro clínico y aumento considerable de la mortalidad. Las etiologías pueden ser múltiples, diversas,
a fin de agruparlas en base a similitudes de presentación clínica, a hallazgos patológicos, características hemodinámicas y estrategias en el tratamiento, se propuso su clasificación en 5 grupos. La causa más frecuente es la secundaria cardiopatía izquierda, es decir, el grupo 2, y es debida a presiones elevadas de llenado de las cámaras izquierdas, con hipertensión venosa pulmonar y presión de Wells por encima de 15 milímetros de mercurio, pero sin aumento de la resistencia vascular pulmonar, por lo menos al inicio, pero que puede evolucionar sí después con un incremento en la resistencia vascular pulmonar, generando ahora sí una hipertensión pulmonar postcapilar y precapilar. La hipertensión pulmonar atribuible a enfermedad vascular pulmonar es menos común e incluye la hipertensión arterial pulmonar y otras condiciones como enfermedad respiratoria o la enfermedad tromboembólica arterial pulmonar crónica, es decir, los grupos 1, 3, 4 y 5 de la clasificación. Estas tienen presión de enclavamiento, presión Wells, por debajo de 15 milímetros de mercurio y sí tienen una resistencia vascular pulmonar elevada por encima de 3 unidades Wells. Esta es la hipertensión pulmonar precapilar. El diagnóstico de certeza requiere la realización de un cateterismo derecho con la complejidad y los riesgos inherentes a un método invasivo. La ecocardiografía, aunque no lo reemplaza, constituye una herramienta accesible que es más económica y sin riesgos en contexto de hipertensión pulmonar sospechada o confirmada. Esto se puede simplificar así: si la velocidad pico del jet de regurgitación tricuspidea es mayor a 3.4 metros por segundo, la probabilidad de hipertensión pulmonar es alta. Además, la ecocardiografía permite discriminar entre los distintos tipos de hipertensión pulmonar en base a la evaluación de lo que vemos en las cavidades izquierdas, especialmente el diámetro auricular izquierdo y los signos de disfunción diastólica, como se usa en este score, que es el score de Potocki. Además de poder considerar la función valvular, la presencia o no de lesiones congénitas y de signos más específicos como el signo de McConnell o la presencia de trombos que pueden contribuir a determinar la etiología de esa hipertensión pulmonar. Las embarazadas con hipertensión pulmonar tienen hasta un 30% de mortalidad. Se recomienda evitar el embarazo, pero en caso de que se presente, se debe estudiar la posibilidad de interrumpirlo. El periodo de mayor riesgo es el puerperio inmediato y las causas más frecuentes de muerte son la disfunción del ventrículo derecho y la tromboembolia. Bosentan y otros antagonistas de los receptores de la endotelina se asocian a embriopatías y en algunos casos pueden ser útiles el uso de sildenafil y los antagonistas cálcicos. La mortalidad fetal y neonatal, no obstante, también es elevada. Vamos a terminar por hoy hablando de patologías aórticas. Me gustaría mencionar varios síndromes, como el síndrome de Marfan, el de Ehlers-Danlos, el de Loeys-Dietz, que tienen en común la hiperlaxitud articular y que, junto a la aorta bicúspide y al síndrome de Turner, pueden predisponer a la formación de aneurismas y a la disección de aorta o de otros vasos. Y en algunos casos hasta puede predisponer también a rotura uterina. Es importante en todos estos casos medir el diámetro de la raíz de la aorta, que puede llegar a aumentar hasta 3 milímetros durante la gestación. Y si ya el diámetro es mayor a 45 milímetros, el riesgo de disección es muy alto y se debe recomendar cesárea. Se debe evitar el uso de ergonovina y se debe propiciar el uso de beta bloqueantes. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy, para que no sea muy agotadora. En la próxima ya comenzaremos hablando de valvulopatías en embarazo. Muchas gracias.